Desde que salió la nueva Funa Mordó, han sucedido un montón de cosas. Desde declaraciones de viejos conocidos quienes llegaron a hablar del caso en el pasado, como el usuario Mario Mega, quien se unió a un directo de Valentine para contar detalles relacionados con la polémica. En dicho espacio, admitió su error al haber difundido la funa de Randomware y haber realizado parodias burlándose. Reconoció que, en aquel entonces, se equivocó al creer en las acusaciones y opinar sin conocer la veracidad de los hechos. En ese tiempo, aquí dice 16 de septiembre del 21, a la madre, ya 4 años. No, 21. No, sí, 4 o 5 años. Bueno, 5. Vengo de antemano a pedirte disculpas por haber difundido de cierta manera funa que se te hizo con mi parodia que hice tu canción. Fue un gran error mío hacerla sin saber más información al respecto. No fue nada en contra tuya, más que nada fue un general porque se me hace irónico que el creador funado fuese funado. Pues resultó con una parodia extremadamente mal contada. En ese tiempo, al día de hoy, no cuenta con la verdad. Por ahí los 2 videos que subí sobre eso y editaré uno donde hablé por encima del tema. No te odio, de hecho era fan de tus videos. Cuando pasó eso fue muy choqueante, en verdad era algo que me parecía horrible. Pero al final no fue así. Y ya le mostré que borré todo eso y ya. Ya después de que los videos habían sido borrados definitivamente, puedes también comprobarlo en YouTube. De antemano, nuevamente, una gran disculpa por todo esto. Haberte provocado mucho daño con esas parodias. Los errores nos hacen aprender cosas nuevas. Y ahora me tocó aprender así. Saludos, Mordo. Y si necesitas algo más, mándame DM. En su momento, hubo gente criticando a Mario por su actitud, pero dadas las circunstancias actuales, se podría decir que el tiempo jugó a su favor al confirmarse que Mordó realmente sí era un enfermo, al final de cuentas. No me sorprende. Entonces, pero pues sí me cayó de sorpresa que ahora confirmen que al final sí. Yo solo estoy diciendo yo he estado viendo comentarios que me dejaron en el pasado y no más por dejarles una pesquilla ahí, solo les comenté que el tiempo me dio la razón. Entonces, de manera indirecta, porque ni siquiera yo me esperaba esto, creo que nadie, ¿no? Absolutamente nadie. Bueno, que ya es común, ya es muy común, la verdad. Ya ese destino es común. Todo el mundo me dijo que yo lo esperaba, pero la verdad es que no lo esperaba. No. Así como también hubo desvinculaciones de algunos creadores con los cuales Mordó tenía contacto, como es el caso de Uma Wilson, un conocido canal de memes que mantenía una relación profesional de maestro y aprendiz con él. Uma emitiría un comunicado oficial en donde expresaría su decepción total y decidiría apartarse completamente de Mordó, aclarando que no comparte sus acciones ni piensa justificarlas bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, como recalcó Hinmen en su video sobre la funa Mordó, Uma tampoco se salva de haber cometido la negligencia de permitir que Mordó pusiera Shotacon en su meme de 2023. Por lo tanto, si bien no podemos criticar a Uma como encubridor, porque realmente no lo es, sí podemos señalarlo por negligente. Solo espero que, al menos, el creador haya sabido reconocer dicho error. Al mismo tiempo de todo esto, también se realizaría una cacería de brujas, si es que se le puede llamar así, contra aquellos que llegaron a hablar de la funa y desfuna de Mordó en su momento. Como es el caso de Faz, a quien se le señalaría por, presuntamente, haber defendido a Mordó. Cosa que me parece una estupidez, ya que Faz, al igual que otros youtubers, solo se dedicaba a reaccionar u opinar sobre la información disponible en ese entonces. Él no es ninguna clase de adivino que pueda conocer el futuro o la veracidad de pruebas que en ese momento eran privadas o desconocidas. Sinceramente, no sé con qué cara le recriminan esto a Faz, siendo que la mayoría, en su momento, nos llegamos a tragar la narrativa que el Pepe Chuy había vendido con la supuesta desfuna de Mordó. Estoy seguro de que muchos ni siquiera se tomaron la molestia de cuestionarse si dicha defensa era verídica o no. Pero, en fin, al final de cuentas esto es algo que ya pasó y no queda más que reconocer el error y aprender de ello. Por mi parte, no juzgo ni critico a Faz por lo que hizo, pero sí pido un poco más de cuidado a la hora de informarse sobre estos temas. Con lo que les acabo de contar, muchos pensarán que solo hubo declaraciones y malentendidos hacia algunos usuarios, pero no es así. De entre todas las personas, hubo alguien en particular que hizo que más de uno torciera una mueca de disgusto de solo escuchar su nombre. Hablo, nada más y nada menos, que de Ocio.
Para aquellos que ni siquiera conozcan a este sujeto, se lo resumo rápido. Básicamente es un fracasado de 30 años que solo se hizo conocido por el Domverso, por andar peleándose con su ex amigo Domentío y otros usuarios como WarioMan. Ser un boca suelta que no sabe cuándo callarse la maldita boca y, por eso, terminó costándole caro su acceso al mundo del doblaje. Que, si no fuera porque amigos suyos que ya trabajaban en el medio movieron palanca por él, Ocio no hubiera tenido la mísera oportunidad de aparecer en el anime de Pluto, doblando a un personaje random por solo 5 segundos. Solo he estado sentada sola en el patio de la escuela estos últimos días. Siempre ha sido muy alegre, pero ahora no quiere comunicarse con nadie. Desde lo que pasó con Atom. Supongo que esa es una prueba de lo avanzada que es la inteligencia artificial de Uran. Ya solo por esto, hubo un montón de descerebrados aplaudiendo esta estupidez y soltando tonterías como que Ocio había sido vengado, que se redimió y quién sabe cuántas cosas más. Lo peor de todo es que incluso señores de 30 años tomaron a Ocio como si fuese un ejemplo a seguir. Y lo chistoso es que muchos incluso pertenecen a los mismos grupos que antaño se dedicaban a acosarlo. Como dato curioso, el clip que acabo de poner fue subido por la misma persona que administraba dichos grupos. Para hacer más risible el asunto, esta misma persona se dedicaba a burlarse del intento de suicidio de Ocio. O sea, hay que ser un completo hijo de perra para hacer esta clase de cosas. Pero volviendo al meollo del asunto, muchos me estarán preguntando, ¿qué rayos tiene que ver Ocio con todo el tema de Mordó? Y eso es simple. Todo se remonta al día 7 de abril, para ser más específicos. Ocio publicaría un mini hilo donde pediría disculpas públicas a Traje con Voz por el mal comportamiento que tuvo con él en un directo pasado. Que para aquellos que no sepan a qué me refiero, hablo de este directo que se dio después de finalizar el en vivo de Plutonid Clown sobre la funa Autoplicaos Clave. Tanto Ken como Ocio hablaron con Traje para reclamarle por su video sobre la funa Mordó por parte de Randomware, donde supuestamente se compartieron datos personales de Mordó. Según ellos, después de que se demostrara que la funa era falsa entre comillas, Traje no borró su video, sino que solo lo puso para miembros del canal, dejando los datos expuestos a cualquier persona que diera con su contenido. La falta de tu brújula moral se vuelve a sumar en el hecho de que tú mismo nos dijiste en llamada, el video de Mordo lo tenía para todo público y después lo puse privado, pero después lo puse para miembros. Y yo vuelvo a repetir, estás lucrando con información delicada. Y así sean dos. Sí, te escucha. Déjame terminar tantito. Dale, tranquilo. Y así sean 12 o media persona, con una que tenga la intención de filtrar esa información, es suficiente. Ocio también le reclamaría el haber querido blanquear a Domentío en su colaboración junto a Shadow sobre la historia del Omverse, ocultando hechos, actitudes y hasta, según Ocio, el nombre real de Dom, y de paso poniéndolo a él en una mala posición en dicho video. Y sinceramente, hay demasiadas cosas mal en este directo que solo enfatizan la hipocresía de estos dos estúpidos, pero más que nada la de Ocio. Empezando por el hecho de que este gordo le anduviera recriminando a Traje por mostrar los datos de Mordó, cuando dicha información ya era de dominio público por obra del propio Mordó. Además, es bien sabido que cualquier persona que se dedica a hablar sobre funas menciona el nombre del implicado. Esto es algo que el imbécil de Ocio mínimo debería saber. Digo, no por nada era socio de estos tres sujetos que se dedicaban a exponer gente en sus directos y que, en varios casos, mostraban datos privados lucrándose con ello. Sin embargo, no veo a Ocio recriminándoles nada. Y les recuerdo que, cuando fue el tema de Mary Grant, Ocio nunca le reclamó a Jerry por haber cometido la estupidez de mostrar datos privados de la chica que habían sido recuperados de la Wayback Machine. Ah, pero para reclamarle a Traje por no poner el nombre de Arturo y por, según tú, andar difamándote en su cronología del Domverse, ahí sí fuiste demasiado listo, ¿verdad, Ocio? Pero, ¿qué me dices de borrar los doxeos a los familiares de Domentío en el Don Posting que tú mismo manejabas junto a Irina Paradiso?
ahí sí prefieres hacerte de la vista gorda y no decir nada al respecto. Después de todo, cuando se trata de tu ex amigo Domentío, no te importa ser parte de aquel ciclo de acoso y doxeo del cual tanto te quejas, solo para aprovecharte de la situación. Al final, muchas de las cosas que dijo Traje sobre ti no eran tan mentira como nos quieres hacer creer. Y estas disculpas de porquería solo enfatizan más mi punto, pues más que disculpas como tal, parecen un intento barato de lavarte las manos. Si no fuera por esta polémica de Mordo, jamás habrías salido a pedirle perdón a Traje con vos por la actitud nefasta que demostraste en aquel directo junto a tu querido Pepe Chuy. Sí, güey, que se lo chinguen. Sí, güey, que Shadow se salga con la suya. No sé si todavía te hablas con Shadow. No me interesa, no me importa. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Ese güey no va a hacer nada. Ese güey no va a hacer nada. Y si tú haces algo, mira, a mí no me importa, porque no lo hiciste en su momento, tanto así que yo tuve que meterme al lodo, a pesar de mi condición, para poder yo tener un poquito de paz. Tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes cuánta pinche gente estuvo chingando en ese momento, no lo sabes, güey. Que tú sí, no, que el traje sin huevos y que... Sí, pues sí, güey, un ratito tú. Un ratito. Pero para mí fueron pinches 6 meses o un año de que ese pinche video era lo que la gente veía de mí. Que, hablando del Pepe Chuy, después de que Ocio publicara sus dichosas disculpas, alguien le echaría en cara que andaba rogándole a Tonal de Sol para que no hablara de él. Ante esto, Ocio respondería en otro hilo donde quedaría aún peor, pues procedería a decir puras mentiras, contradicciones al azar y excusas baratas. Todo en un intento desesperado por calmar las aguas. Dijo que le mandó un mensaje a Tonal cuando ocurrió el doxeo a Ken, por petición de este último, porque supuestamente sufría ataques de pánico debido al acoso que estaba recibiendo en la casa de sus padres. Ya solo con esta introducción podemos notar varias contradicciones, empezando por las fechas. El doxeo de Ken se dio el 2 de julio de 2023, mientras que el mensaje que le mandó Ocio a Tonal fue el 4 de marzo de 2024. Básicamente, hay un plazo de 8 meses de diferencia. Es decir, es literalmente imposible lo que Ocio nos intenta vender. Pero la cosa no se queda ahí, pues otra contradicción que encontré en las palabras de Ocio son los supuestos ataques de ansiedad que, según Ocio, el Pepe Chuy sufría por el doxeo recibido. Que, para aquellos que no lo recuerden, él mismo subió un directo donde anunciaba su retiro. La cuestión es que en dicho directo ni siquiera se le ve afectado o preocupado por la situación que estaba pasando. Más bien, parecía que le afectaba más el no poder seguir monetizando en internet que el hecho de que la dirección de la casa de sus padres se hubiera visto comprometida. Ya mucha gente debe saber qué fue lo que pasó. Unas personas están molestando con datos míos personales, que no sé si decir afortunado o desafortunadamente es la casa de mis padres. O sea, no vivo yo ahí, pero es la casa de mis padres. Yo apenas me enteré de esto y digo, pues, ¿pero qué pasó? ¿Qué? Y luego también me acaban de mandar unas cosas que supuestamente me hackearon cuentas o que se saben mis contraseñas y todo eso. Y yo digo, ok, si se van a saber mis contraseñas de las cosas que tengo, como para qué continuar. O sea, yo no quiero sonar mamón o mala persona con ustedes, pero si estas cosas las hacía como que ya de puro compromiso porque ya no estaba tan a gusto, ¿de qué sirve de que yo haga todo un mes de estas cosas, de directos, para que cualquier persona en cualquier momento llegue y me pueda robar las contraseñas y me pueda quitar el dinero generado?
Por esto, ese cuento de que el treintón se sentía mal no me lo creo. Menos aún cuando te enteras de que este fulano planeaba volver con ayuda de Ocio, Licona Trash y Warren, todo con el objetivo de blanquear su imagen. Un regreso que, al final, se vería truncado debido a que Tonal ya había sacado su video hablando de Ken. Sinceramente, esto me parece suficiente para oler que hay gato encerrado. Pero lo que me hizo enfurecer aún más de todo esto fue leer lo siguiente. Él me dijo que a pesar de saber todo el desmadre que tenían en el dom posting de Zebdan, los doxeos y eso, él no podía hacer nada para evitarlos y aún así lo hiciera, lo tenían amenazado y por eso no podía hacer nada. O sea, ¿me estás hablando en serio? ¿En serio quieres que me crea que a Pepe Chuy lo tenían amenazado y que no podía hacer nada contra los doxeos y el acoso que se realizaba en el dom posting? Ese mismo grupo del cual tanto tú como otras personas, como Fantagoría, fueron víctimas de un acoso brutal en el que incluso intentaron atentar contra su vida. Bien, y si sales con el cuento de que Ken no podía hacer nada para evitar eso, cuando incluso ex colaboradores suyos, como el propio Zebdan, llegaron a exponer que el mismo Ken era quien los manejaba y les daba las órdenes. Bueno, esto no podría estar más equivocado. Nosotros sí éramos un grupito organizado y el Ken era el líder. Y era el que mandaba. Y por si no me creen, escúchenlo del mismo Ken cómo nos mandaba a joder gente. Y por cierto, güey, siguen jodiendo al fantasma. No, ¿cómo se llama el otro? El que todos insultan, que disque antiprogres. El Paco. Qué bueno, se lo merece. Siguen insultando. No, es que, güey, dice un vato y, oye, tú eres amigo de Candela Wright. Dile que Faco no tiene que ver, el asunto era conmigo, perdonen a Faco. No, violen a Faco, todavía violen, porque ese perro estaba en los comentarios diciendo como que, el Ken es un ardido, me fue a reclamar a mí. No, con que soy ardido, bueno, entonces como soy ardido, güey, que sigan violando al Faco. Está bien. Está bueno. O qué decir de el Rockstars, quien llegó a confesar que a Ken le convenía tener a Zebdan para usar el dom posting a su favor. Y muchos de tus amigos estaban en el dom posting, tanto en el de Discord como en el de los grupos, porque permitiste que la doxearan como la doxearon. Creo que hasta que no pasó cierta situación muy delicada, quien ya fue y que habló con el papá de ella. Desconozco si es verdad, no sé, no voy a ponerlo en tela de juicio. Porque a mí se me hace sospechoso. Porque vas y pones una actitud agresiva de te voy... Porque lo que pasó con el audio de Fantagore y todo, porque quiso sacárselo. Y porque no atacó a Zebdan por haber permitido que doxearan a Fantagore en ese grupo. Porque le convenía tener a Zebdan de amigo. Porque así cualquier cosa podía usar al dom posting para usarlo a su favor. Y aun con esas nos quieres vender el cuento de que tu amigo no podía hacer nada por ti ni por los demás que estaban siendo acosados por ese miserable grupo. En serio, que eres un completo miserable al meter las manos al fuego por él y tratar de venderlo como si fuera una maldita víctima. Cuando lo único que tiene de víctima es ser presa de sí mismo y estar pagando las consecuencias de sus propias acciones. Acciones que él mismo ha ido cosechando y de las cuales tú bien sabes cuáles cometió. Porque aunque intentes negarlas o hacerte de la vista gorda, la información que se estaba exponiendo sobre Ken existía desde mucho antes de que saliera doxeado y funado. Si ya de por sí el anterior hilo sobre traje con voz era una porquería, este lo supera con creces. Pues ambos tienen en común que son declaraciones dadas demasiado tarde. Todo el tema de los mensajes hacia Tonal de Sol era algo que se debió explicar en su momento, cuando la gente le empezó a recriminar tras la salida del video de Tonal. Y en lugar de dar una respuesta clara, Ocio optó por no dar ninguna explicación y desviar el tema citando un hilo de enero en el que decía que se deslindaría de Jerry, un asunto que casi no tenía nada que ver con lo que se le recriminaba en ese momento. Que decida hablar de esto justo ahora es, cuanto menos, sospechoso. Sin embargo, esto solo sería la mitad del desastre, pues al día siguiente Ocio publicaría otro hilo donde cortaría su relación con Licona Trash.
debido a que supuestamente lo ponía en peligro por su estúpida pelea de querer llevar a los fundadores de Bachatota a la cárcel. Si no lo sabían o no estuvieron al tanto de lo que pasó estas semanas, básicamente Guara sacó un video donde expuso todo el plan de conspiración que Licona, junto a varios crapulianos, estuvieron orquestando durante un año. Desde recopilar supuestas pruebas para incriminar a los fundadores, y a cualquiera mínimamente relacionado con ellos, usando multicuentas para acosar, hasta tratar de crear cronologías para difamar y tergiversar los hechos. Incluso llegaron a contactar con creadores grandes como Dallas Review para provocar una funa masiva. Y, lo más asqueroso de todo, usar el dolor de los padres de Bacha para crear un artículo donde victimizaban a la misma Bacha y dejaban en una mala posición a Lan. Esto era algo que la misma Licona orquestó por bastante tiempo, y Ocio lo sabía. Por más que él quiera excusarse diciendo que no sabía nada del tema y que no quiere verse involucrado, es obvio que solo lo dice para salvarse el culo y no terminar embarrado. Pues evidentemente Ocio sabía de las acciones de su novia Licona y le daba igual. No fue hasta que Guara expuso a su novia en su video que Ocio decidió cortar su relación con Licona para no terminar manchado. Y esto es algo que el mismo Guara lo deja claro en su propio hilo. A Ocio solo le preocupa su imagen virtual. Y no es para menos, porque toda esa dichosa imagen de víctima y el redimido del Donverse solo le terminó favoreciendo para obtener una legión de fans lobotomizados. Grupos dedicados única y exclusivamente a lamerle las botas. El reconocimiento y apoyo de grandes creadores de contenido. Y por esta clase de beneficios a Ocio no le importó seguir metido en el infame Donverse, dándoles atención a los enfermos del Don Posting y siendo partícipe de los acosos que Jerry Reviewer realizaba a terceros que tuvieran una relación mínima con Don Menti o su círculo. Véase el caso de Natty Princess donde, al igual que con Mordo, Ocio ni sabía un carajo de lo que pasaba. Pero aún así le valió verga y se subió a un directo del Jerry solo para desinformar y difamar a la gente que participaba en dicho proyecto, entre ellos a Calcifer. Al final, ¿en qué desembocó eso? Simple, en una ola de acoso y hostigamiento hacia el proyecto de Natty, tachando a todo el reparto de voces de ser un nerd solo por incluir a Natalie, Swordy y Calcifer, y en una tiradera de mierda hacia el trabajo de la creadora. Eso sin olvidar a propias palabras de la misma autora, tuvo que estar eliminando doxeos de Calcifer y su familia que los mismos Don Posters no paraban de spamear en la caja de comentarios de su canal. Y toda esta situación provocó que a Natty casi le diera un ataque de ansiedad. Y debido a esto, Calcifer no tuvo otra opción que salirse del proyecto. Y no por el acoso o las burlas que le caían a él, sino para resguardar la integridad de Natty y la de su obra. Esto es algo que la misma Natty terminaría reconociendo después. Yo lo admití en el proyecto porque hizo buen casting. Si bien el proyecto sigue adelante, él incluso decidió irse para protegerme. Gracias por la atención. Pero, en cambio, tú, Ocio, ¿qué has hecho? Simple, hacerte el pendejo. Porque cuando Natty dio sus explicaciones, ¿acaso las escuchaste o, mínimo, mostraste algo de preocupación? Pues claro que no. Simplemente te hiciste el desentendido e hiciste de cuenta que nada malo pasó. Al día de hoy sigues con esa misma actitud. No por nada nunca te disculpaste con Natty, y estoy seguro de que nunca lo vas a hacer. Y de hacerlo, lo más seguro es que pongas puras excusas para tratar de justificarte y generar algo de lástima, similar a lo que hiciste con estos hilos que son pura basura. En serio, Ocio, ¿a quién rayos tratas de engañar? No porque unos pocos se hayan tragado tus cuentos baratos significa que podrás verle la cara a todo el mundo. Se nota que ya te has percatado de ese detalle, porque no dudas en bloquear a cualquiera que te cuestione o no te dé la razón. Ya solo es cuestión de tiempo para que pongas tu cuenta en candado, igualito al agachón de Jerry. Si quieres, enciérrate con ese pequeño sector que todavía te idolatra de forma ciega, porque al final de cuentas no son tan diferentes a ti. Son unas completas basuras. Desde moralistas de papel que se venden como gente neutra y correcta, pero por la espalda no dudan en demostrar su verdadera cara. Difamadores en potencia, a quienes no les importa inventarse cualquier cosa absurda con tal de joder a otros. Enfermos asquerosos a los que no les importa mostrar su verdadero ser frente al público, pero escudan sus acciones usando a otra persona para decir, este es peor que yo.
Y llorones a los que les gusta andar tirando la piedra y escondiendo la mano, pero cuando les regresas la pedrada, no dudan en llorar y victimizarse diciendo que no hicieron nada malo y que los están acosando. Estas mismas personas son las que se dedican a idolatrarte y solapar las porquerías que cometes, Ocio. Como tu infame cuenta NSFW en la que te la pasabas publicando y compartiendo contenido desagradable relacionado con menores de edad. Pero ¿qué dicen tus seguidores respecto a esta clase de cosas? Que no hay ningún problema, porque tú solo haces eso porque necesitas dinero para poder tragar. Todo esto a pesar de que esas personas son las mismas que se la pasaban criticando y burlándose de Domentío y de sus amigos, como Oveja o Esquizo, por consumir y dibujar esta clase de cochinadas. Pero claro, cuando se trata de ti, no dudan en tirar a la basura lo poco que tienen de principios para convertirse en tus escuderos y justificar lo injustificable. Y es gracias a ellos que todavía sigues en internet, porque por más daño que hayas cometido, siempre habrá un sector que no dudará en respaldarte y darte la razón en todo, por más errónea que sea tu forma de actuar. Por esas razones que sigues aquí. Por más que llores diciendo que te encuentras mal mentalmente, continúas aferrado a permanecer rodeado de gente nefasta que ni siquiera te ha traído nada bueno. Sinceramente, no entiendo para qué permanecer aquí si ya no tienes nada que aportar. La gente que mira tus directos es una cifra miserable para alguien que tiene tantos suscriptores, y encima, hace mucho que dejaste de estar involucrado en proyectos relacionados con el doblaje. Si fuese tú, ya me habría replanteado la idea de retirarme definitivamente de las redes desde hace mucho y buscarme algún otro pasatiempo que me generara verdadera paz, en lugar de seguir aquí estancado, rodeado de gente que no te trae ningún beneficio. Pero bueno, allá tú con lo que decidas hacer con tu vida. Ya estás demasiado grande para no darte cuenta de la clase de cosas que haces y a quién se las haces. Todas las cosas que te han pasado han sido por tu propia culpa y de nadie más. Da igual cuántos pretextos pongas para que la gente te tenga un poco de lástima. Si no eres capaz de reconocer la clase de persona que eres y ver la clase de gente de la que te rodeas, entonces no mereces seguir estando aquí. Soy consciente de que, tal vez, este no sea el mejor video sobre el tema y que otros que salieron antes hayan sido mejores que el mío. La verdad, no los culpo. Mientras realizaba mi guión, no he parado de tener sentimientos encontrados respecto a Ocio. Siento un profundo asco de solo pensar que llegué, en algún momento, a sentir empatía por él. De entre todos los falsos ídolos de este nefasto universo, Ocio fue al que más idealizaron, y por mucho. Muchas de las cosas que conté, y de las que otros han hablado en sus videos, no son más que la punta del iceberg. Créanme cuando les digo que hay cosas que envuelven a Ocio y a su círculo cercano en una posición todavía peor de la que ya están actualmente. Pero esa información se irá revelando a futuro y será expuesta por otras personas. Por el momento, solo queda esperar a que eso pase. Sin más que decir, soy Akira. Que tengan una bonita tarde, adiós.